Todos mis ahorros los tenían Bitcoin, que eran esos 40 Bitcoin más o menos. Sí, eran como 77 Bitcoin. Eh, y el auto yo lo necesitaba para ir a la facultad, porque justo empezaba cuarto año y iba a tener mucha carga horaria, volviendo muy tarde, ya no había tren, no había colectivo. Y digo, si quiero meterle este año, ya necesito tener un auto. Y justo un amigo de mi viejo vendía ese Fiat Uno, que lo tenía más o menos... Por ahí no estaba tan barato, pero sabías de dónde venía y yo necesitaba algo y fue como, lo vende, listo, ya puedo comprar, lo compro. Y para el momento era también como algo increíble que nadie me creía, de que me compré un auto solo con placas de video. O sea, en mi casa con una computadora me estoy comprando un auto. En ese momento no había experiencia, por lo menos acá en Argentina, de gente que, por lo menos en todos los foros de internet, de Facebook, Argentina, no había. Y en realidad lo que yo hice no es que la persona me aceptó los BTC, sino que tuve que ir, los vendí por dólares, por pesos, no me acuerdo bien cómo hice. Creo que hice dos transacciones. El que me compraba los BTC me daba dólares, pero yo al otro le tenía que pagar los pesos y tuve que hacer ahí 2 cambios. Y me terminé comprando el auto. Y esto habrá sido, bueno, no me acuerdo el mes, pero a los 6 meses el precio llegó a $1.200. Yo agarré la subida de 2 a 40, vendí y la subida después siguió de 40 a 1.200. Ya ahí, ese mismo año, ya me quería matar, me podría haber comprado, no sé, una Hilux, ponele, o lo que quería, 0 kilómetros, pero pasa que nunca... Este era como el segundo bull run y todo muy nuevo, uno no tenía parámetros, no sabía hasta dónde podía llegar. Uno tampoco era tan creyente del poder de Bitcoin, era como, bueno, mira qué lindo y... Bienvenidos, soy el Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy se llama Luis, pero es conocido en el ambiente bitcoiner como el Laszlo argentino. ¿Por qué? Porque en el año 2013, cuando Bitcoin valía $40, Luis vendió 77 Bitcoin para comprar un auto. O sea, no vendió 10.000 para una pizza, pero 77 para un auto. Alrededor de $3.000 en ese momento. Hoy, con esos 77 bitcoins se podría comprar varios Lamborghinis, pero bueno, esas cosas han pasado, capaz que en ese momento uno no sabía, con el diario del lunes es muy fácil operar, pero bueno, esta es la historia perfecta de cómo el tiempo y la convicción en Bitcoin pueden transformar una decisión cotidiana en una lección eterna de paciencia y visión. Luis no es solo un sobreviviente de aquella salvaje era de Bitcoin, es un defensor acérrimo de la libertad, un pensador que une Bitcoin con el Freedom en su bio de X, es programador, inversor y voz crítica en un país donde la inflación y los controles son el pan de cada día. Luis ha navegado crisis económicas, hacks legendarios, el auge de las DeFi, sin perder en vista lo esencial, Bitcoin como herramienta de soberanía. Hoy vamos a hablar de la historia y de cómo llegó a ser el Laszlo argentino. Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Fer. Una aclaración nomás, no soy programador. Yo pensé que eras programador, pero bueno. No. Que Perfecto. trate de hacer bueno. algo de vez en cuando no significa que... Bueno, hoy con el AI y con el Replit somos Claro, todos programadores. claro. Pero sí, de oficio no sos programador. Bueno, Luis, la primera pregunta que le hago a todos es, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, esto fue más o menos en marzo 2011. Estaba navegando en un foro de videojuegos. Yo trabajaba armando computadoras, vendiendo, o sea, armaba y vendía computadoras y estaba buscando alguna review para un cliente que estaba necesitando una placa de video. Bueno, me puse a navegar, encontré un post de generar dinero con tu placa de video. Bueno, me puse a leerlo, busqué la placa de video, la compré y no le di más bola por más o menos un mes y medio. Justo yo me había comprado una placa para mí también y volví a ese post. Ya ese post tenía varias hojas. Cuando yo entré creo que tenía 100 hojas ese post y ya iba por casi 400 hojas. Empecé a leer, digo, bueno, esto debe ser un chamullo, alguna estafa. No estafa, pero algo que se corta rápido, o sea, debe ser algún... Bueno, como no tenías barrera de entrada, porque vos ya tenías la placa de video, agarré, la configuré, era bastante fácil, había que configurar un TXT y lo ponías .bat y ya salías minando. Puse a minar la placa, lo tuve un par de días, el primer día creo que había hecho, sí, me generaba 3,5 Bitcoin por día.
una placa gama media, o sea, eh, al día de hoy sería como una 3060, por ejemplo, más o menos. Eh, y bueno, lo tuve varios días, empecé a ver como el thread ese del foro, cada vez tenía más gente, todos aportaban. Cada uno tenía, no sé, su problema con las placas, otro le recomendaba, subían parámetros de overclocking. Bueno, una linda nerdeada, que a mí siempre me gustaron esas cosas. Y habré estado mirando una semana, más o menos 10 días, y, y ya empecé, digo, bueno, a ver, vamos a joderlo a esta estafa, vamos a ver cómo hacemos. Y agarro, vos ahí en ese momento tenías un nodo básicamente y te tenías que bajar toda la blockchain y hacías la transferencia. Yo agarré, digo, bueno, a ver, mando los fondos, hice una transacción y digo, bueno, primero ahí vos tenías todas las llaves privadas en un wallet.dat, que era un archivito. Una vez que mandé los fondos, digo, bueno, primero me hice un backup de ese wallet.dat, que eran todos los que estaban los datos de mi cuenta, y digo, listo, ahora lo cago, le respaldo el archivito viejo donde yo tenía los fondos y puedo hacer un doble gasto. Bueno, cuando incorporé de vuelta el wallet.dat vi que la red me detectó que yo ya no tenía saldo y que no podía gastar de vuelta. Y ahí me sorprendió porque digo, che, esto está bueno, funciona. No entendía cómo funcionaba, obviamente. Digo, acá hay algo, está bueno, es interesante. Y ya no lo empecé a tomar como una estafa, sino más como un experimento. Y en ese momento daba buena plata porque yo tenía, no sé, 22 años, esto fue hace 1.000 millones de años, eh, y para mí era una buena fuente de ingresos. Así que nada, de ahí nunca más paré de minar, me empecé con la misma plata que me generaba los BTC, me iba comprando más placas de video, que era el sueño del pibe en ese momento, yo que venía siendo gamer de toda la vida. Placa de video, placa de video, placa de video. Una placa se pagaba en una semana minando. Arrancó el Bull Run de 2011 también. Ahí empecé a ver todo lo que es trading, los gráficos, las velas japonesas, como que empezó el rabbit hole, ¿viste? Estabas como en el orificio, en el horizonte de eventos y ya ahí me empecé a caer por el rabbit hole. Y ahí estaba el exchange MTGOX, era el único que había, después había otro en Chile, Trade Hill se llamaba, pero bueno, MTGOX era el que se usaba. Y, y así empecé, fue como algo exponencial, digamos. Cada vez generaba más BTC, los vendía, compraba más placa de video, miraba más, y eso como que te mantenía agarrado. Y a su vez empezó el precio a subir mucho, el- el foro ese, cada día se generaban 11 páginas nuevas de gente escribiendo, porque ya era un boom, ya era algo que hacía mucho ruido. Pero bueno, obviamente era todo muy precario. Ahí yo empecé a también comprarle los bitcoins a la gente del interior del país, los revendía por acá, en Buenos Aires, digamos. No existían los exchanges, era todo persona a persona. Eh, y bueno, yo me había hecho tenía una buena, ¿cómo es?, de reputación en el foro. Y bueno, y mucha gente confiaba en mí y yo hacía como de intermediario más que nada en algunos mineros que había perdidos en el interior del país y no tenían a quién venderles. Entonces yo por ahí les vendía por transferencia y después acá vendía en efectivo cara a cara. Y, y así estuve varios años, hasta 2013. Bueno, antes en 2011, después vino el primer bear market que viví, que cayó de $30 a 2. Eh, Ahí dijimos, bueno, listo, esto terminó la joda. Pero me seguía sirviendo a mí porque yo lo veía como por ahí no como resguardo de valor, como lo vemos hoy, sino como un medio de ahorro. ¿Por qué? Porque en ese momento empezaron todos los cepos de Cristina en Argentina y trabajando en negro, digamos, bueno, tenía forma de mover tu plata o yo pensaba, bueno, los veía cada vez más autoritarios, digo, si estos ya apuntan para algo más autoritario, después te pueden empezar a
prohibir mover tu dinero o si te querés ir del país no poder llevarte el fruto de tu trabajo, así sean 2 mangos, porque para mí era, no sé, $1000 sería, en ese momento menos. Pero yo lo veía como más a largo plazo, como una herramienta soberana realmente. Eh, si bien en ese momento no había como tanto lore en internet o tanta gente que pensaba realmente que era como una herramienta soberana y eso, la mayoría éramos pibes que como nos dejaba una ganancia, lo usaban. O sea, vos veías el foro Bitcoin Talk y está bien, estaban los posteos de Satoshi, había alguna gente que la veía un poco más, pero la mayoría eran todos que estaban por oportunismo y porque te daba plata. Esa es la realidad. Y bueno, entonces yo empecé a... Lo que minaba lo iba guardando, lo iba almacenando. Vino el bear market, digo, no, si no los vendía a 30, no los voy a vender a $2. Me los guardé. Seguí minando igual porque ahí era muy, muy barata la electricidad. Eh, es más, yo estaba en Capital y el subsidio que me daban era todavía, me subsidiaban más de lo que yo gastaba minando. Entonces seguía pagando cero. Yo vivía en zona sur de la ciudad, tenías más subsidio, así que no tenía costo prácticamente y iba acumulando los BTC. Eh, y después vino 2014, perdón, vino el año 2012, que fue totalmente bear market. Ya ahí la mayoría de los mineros argentinos abandonaron porque más que nada los que estaban en el interior del país tenían luz muy cara y ya no les convenía. Había muchos otros que en realidad minaban a escondidas, no le decían a los padres le pagaban la electricidad y ellos se quedaban con los BTC, cosa de pibe cabeza, pero bueno, había bastantes ahí en el foro. Después, bueno, se ve que lo fueron descubriendo, fueron viendo que no les dejaba tanta plata eh, y fueron abandonando. Me acuerdo que había un chico que había posteado, Bitcoin había caído, creo que de 30 había caído a 13. Y él decía, no, a $13 ya no es rentable minar y esto está terminado. Y quedó para la historia porque encima de costo creo que teníamos, no sé, $4 de luz y te dejaba el margen a $13 y para él ya no servía. ¿Ves? Y una de las peores decisiones que leí ahí en el foro, por ejemplo. Eh, pero bueno, así fue como el inicio, digamos, y en base a eso yo me fui apalancando con todo lo minado, teniendo cada vez más hardware. Eh, y empecé a llegar al punto donde ya no tenía capacidad eléctrica en mi casa, porque si bien esas placas de video no consumían tanto como las de hoy en día, la instalación eléctrica no estaba apta para tantas placas. Yo tenía 7 placas de video minando al 100% todo el día en mi departamento. Hacía muchísimo calor. Eh, yo tenía un termómetro en mi pieza y me acuerdo una noche no podía dormir. Miro y marcaba 42 grados dentro de mi habitación. Digo, no, esto ya es mucho. Y esa fue una de las pocas veces que fui y apagué el rig porque, digo, ya es mucho hasta para mí. Eh, pero bueno, era una muy linda experiencia porque no había, hoy en día vos querés minar, te bajas un programita o con las placas de video tenés HiveOS, que es un programita que ya viene todo andando, enchufás, entras remoto, configurás 2 pavadas y salís minando. En ese momento era todo muy difícil, había los primeros programas que eran tipo un Linux booteable, que encima booteaban en una micro SD que fallaba siempre, no cargaban los drivers, era luchar todos los días. Pero estaba bueno porque vos entrabas remoto, lo mirabas, configurabas, ya después empecé a toquetearle los BIOS a las placas de video, entonces el overclock lo hacías directamente en el BIOS de la placa y te ahorrabas todos los programas externos, dando más confiabilidad. Eh, y tampoco no había ejemplos de gabinetes para miners, porque no existían todavía. Entonces, cada uno inventaba lo que se le ocurría. Yo me armé uno con eh, perfiles de estantería. Primero me lo hice todo en CATIAs, que es un software de diseño 3D. No existía todavía el Google SketchUp, creo que no estaba. Eh,
Tuve como 10 días aprendiendo a diseñar en CATIA y me diseñé el rig que mejor se adaptaba a las dimensiones de las placas que yo tenía. Lo compré, lo armé y me acuerdo había algunos que experimentaban, algunos usaban cajones de manzana, le metían las placas de video adentro, las subían al foro, era hermoso, porque era todo como que la humanidad estaba descubriendo algo nuevo y cada uno inventaba lo que se le ocurría, subía fotos, uno tomaba ideas de ahí. Me acuerdo que yo me basaba mucho, había algo que no era inteligencia artificial, pero vos podías poner tus placas de video a minar como algo, no era minar, la dabas como para investigaciones científicas, algo así era en ese momento, año 2011, 2010, no me acuerdo bien qué era. Y me acuerdo buscando esas cosas, tomaba ideas para ver cómo podía conectar las distintas placas. Eh, Después, vos para conectarlas necesitabas los risers que hoy en día conocemos, que son extensores PCI Express. No existían acá, entonces tenías que pedirlo a China, te demoraban meses en llegar. Después no había stock, era todo. Era como la fiebre del oro, era tal cual la fiebre del oro, donde todos se mataban por las placas de video. Me acuerdo, pedimos un container a un proveedor entre todos los que estábamos ahí en el foro, que los conseguimos más barata y le empezaron a escasear las placas de video en el mundo directamente porque era un fenómeno global. Eh, Esto fue más o menos hasta 2013. En 2013 aparecieron los primeros ASICs. Por suerte no caí en la primera, que sí fue una estafa, que eran unos Butterfly, se llamaban Butterfly Labs, que eran como una cajita así, parecía una mini PC, y minaban a 5 GB hash por segundo. Y una placa de video minaba en 300 megas, digamos, era un salto increíble en poder de cómputo. Yo no les tenía mucha fe a esos, después resultaron ser una estafa porque la gente los ordenaba y no llegaban nunca. Los demoraron creo como 2 años. Y sí me terminé comprando un ASIC ya más tradicional como los que vemos hoy en día, que era de la marca KNC Miner, que eran suecos. Lo compramos también entre varios. Ahí estoy escuchando un eco yo. Sí, porque se me desconectó. A ver, pará. Porque se me desconectó, a ver. Ahí está, se me había desconectado ¿El el auricular? auricular, ahora sí, No. ahora sí. Bien. Que estaba. Había comprado un ASIC a unos suecos, entre varios. Más que nada, ahí estaba el grupo de Facebook, que fue muy conocido, Bitcoin Argentina, también yo era administrador de ese grupo, entre varios. Y habíamos comprado un ASIC y lo teníamos minando en Suecia, porque en ese momento tampoco podías traerlo a la Argentina por todas las trabas que había en ese momento. Me acuerdo el ASIC lo habíamos pagado 90 Bitcoin, entre varios. Eh, una locura, hoy en día uno lo piensa. Lo tuvimos minando creo que 5 meses más o menos, medio año, y después los vendimos y recuperamos 88 BTC. O sea, en realidad en BTC perdimos, en dólares habíamos salido ganando, porque también ahí empezó el bull run. Eh, ya año 2013 era esto, y empezó a subir de $2 de vuelta que estuvo en 2012 eh, subió a $40. Y ahí fue que yo vendí todos los BTC que tenía para comprarme el Fiat Uno. Era un Fiat Uno 2005, año 2005. Tenía la ¿Cómo puerta fue? chocada. ¿Cómo fue No, cuando vos lo viste y vos dijiste, voy a vender los Bitcoin para comprarme el Fiat Uno? ¿Y cómo era el Fiat Uno? claro. Bueno, no, en realidad sí, todos mis ahorros los tenía en Bitcoin, que eran esos 40 Bitcoin más o menos. No, sí, sí, eran como 77 Bitcoin. Eh, Y el auto yo lo necesitaba para ir a la facultad, porque justo empezaba cuarto año en la facultad y iba a tener mucha carga horaria, y siempre volviendo muy tarde, ya no había tren, no había colectivo. Y digo, si quiero meterle este año, ya necesito tener un auto. Eh,
Y justo un amigo de mi viejo vendía ese Fiat Uno, que lo tenía más o menos, por ahí no estaba tan barato, pero sabías de dónde venía y yo necesitaba algo y fue como, lo vende, listo, ya está, lo puedo comprar, lo compro. Y para el momento era también como algo increíble que nadie me creía de que me compré un auto solo con placas de video. O sea, en mi casa con una computadora me estoy comprando un auto. En ese momento no había experiencia, por lo menos acá en Argentina, de gente que, por lo menos en todos los foros de internet, de Facebook, Argentina, no había. Y, y en realidad lo que yo hice no es que la persona me aceptó los BTC, sino que tuve que ir, los vendí por dólares, por peso, no me acuerdo bien cómo hice. Creo que hice dos transacciones. El que me compraba los BTC me daba dólares, pero yo al otro le tenía que pagar los pesos y tuve que hacer ahí dos cambios. Y, y me terminé comprando el auto. Y esto habrá sido, bueno, no me acuerdo del mes, pero a los 6 meses el precio llegó a $1.200. O sea, yo agarré la subida de 2 a 40, vendí y la subida después siguió de 40 a 1.200. Entonces ya ahí, ese mismo año, ya me quería matar, me podría haber comprado, no sé, una Hilux, ponele, o lo que quería, 0 kilómetros, pero bueno, pasa que nunca, este era como el segundo bull run y todo muy nuevo, uno no tenía parámetros, no sabía hasta dónde podía llegar. Uno tampoco era tan creyente del poder de Bitcoin, era como, bueno, mira qué lindo, y no tenías Claro, mucho más. claro, bueno, no fue tanto, no fueron 77, pero yo en esa época me aposté en un casino online 8 Bitcoin y los En Satoshi perdí. Dice, Claro, creo que era casino, no me acuerdo, no, Bit Casino se llamaba, Bit Casino, que vos le depositabas y jugabas a la ruleta, jugabas al blackjack. Yo no minaba, nosotros en ese momento lo que hacíamos, o sea, nos dedicamos siempre al marketing online y bueno, lo mismo que vos, con el tema del cuquismo, que no podías mandar plata para afuera, no te podían mandar plata. Y bueno, y ahí se descubrió Bitcoin, que para mí era otro PayPal. Entonces, para mí claro, era lo mismo. era PayPal, era un PayPal diferente. De hecho, yo me acordaba el otro día del Bitcoin, del blockchain.info, era la página, Claro. que te hacías la wallet, después tenías local Bitcoin, tenías un montón de cosas. Y nada, y yo tenía un chirolaje, que eran 4 Bitcoin. O Claro. sea, en esa época era un chirolaje, porque vos fijate que con 77 Bitcoin vos te compraste un auto. Imagínate Claro. con 4 Bitcoin, ¿qué te podías comprar? Nada. Claro, 4 Bitcoin era lo que vos minabas en 2 días con una placa de video. Claro, pero Dos, yo tres no días. estaba en el mundo del minado. Y bueno, y me acuerdo que había un casino, aparecían, cuando te metían en estas páginas para hacer los Los captcha. captcha y te regalaban Bitcoin y todas esas Mi cosas, novia los usó había mucho y yo casi. la bardeaba. Le digo, ¿para qué perdés tiempo si te da nada? Le das centavitos. Y está bien, centavitos de esa época. Pero después Bueno, pasaron los años y era, hoy no sé cuánto será, pero capaz que eran ¿qué capaz es al día lo, de hoy $100 por captcha, capaz, no sé. qué es lo que yo digo con los SAPs de Noster, ¿no? Que te mandan SAPs, parece que no es nada, 40 SATs, 20, 5, y que en un futuro va a ser mucha plata eso. Pero sí, y me acuerdo que me metí en un casino, empecé a jugar, lo dupliqué, y digo, lo seguí jugando y se me fue. Se desaparecieron Bueno, no esos. sé si, capaz que era la misma página, no sé, había una página que vos completabas un captcha y te daba unos, creo que 10.000 satoshis o algo así. Y vos podías apostar, era como un casino, había ruleta. Y también se volvió muy conocido en el foro. La gente empezó a hacer script que lo que hacía era pedía un captcha y con ese monto lo ponía la ruleta por tres, digamos, y empezaba a hacer la Claro, martingala. La martingala todo por script y cada cierto tiempo retiraba y lo mandaba a claro, otra dirección. Y yo me acuerdo, tenía 12 pantallas, como que yo tenía 12 cuentas y todas corriendo a la noche y, y ahí también yo estaba estudiando probabilidad en la facultad y
y lo ponía a prueba. Todo lo que yo veía en la facultad de las probabilidades, lo calculaba y después lo ponía en estos bots, ponele, a farmear. Y estaba bueno porque vos en algún momento perdías, pero el casino te dejaba retirar antes. Entonces vos te ponías un objetivo, bueno, cada 5 veces seguidas que gane, retiro. Porque es muy probable también que a la sexta capaz que ya perdés. Y entonces iba jugando con eso. Digo, no, estoy perdiendo mucho, entonces retiro en vez de la sexta a la cuarta. Y así. Y probabas todas las estrategias. Y ahí también aprendí que si tenés la probabilidad de que vas a perder, no sé, una en 99, no te arriesgues porque si vos jugás una vez está bien, es un 99, pero si vos jugás 99 veces y sí, te va a tocar. Entonces, esa la aprendí una noche que digo, no, con esto me hago toda la plata, después vi que perdí, miré las probabilidades y digo, viene por acá, entonces ya desde ahí nunca más fui al casino, yo me acuerdo antes me juntaba con mis amigos, iba al casino y ya sabes si la cantidad de tiros es infinita, te va a tocar la probabilidad, o sea, no, No, es que a entonces veces ahí todos los que ganás, son juegos de azar ya nunca más me interesaron porque las probabilidades ya las entendí, digamos. a veces ganás y a veces perdés. Che, y bueno, vos vendiste, ¿y el auto cómo era? Contame, ¿lo tenés todavía o lo No, vendiste o lo... lo vendí en 2015, justo previo al próximo Bull Run, y me quedaban unos BTC y los volví a vender para comprarme el otro auto que siguió. O Eh, sea, sos un sí, sí, Laszlo todavía. recurrente y Sí, todo con autos. claro. Pasa que el primero sí era por ahí más de necesidad, el segundo ya fue de calentura, porque tenía un auto ahí que lo venía teniendo en la mira y Bitcoin empezó a subir. Bueno, no, estaba estable Bitcoin. Entonces digo, bueno, ya Bitcoin está estable, no va a subir más porque, no sé, pensaba que ya se había estabilizado, porque al principio todos tenían miedo que era muy volátil, decían. Y ahí ya hacía tiempo que estaba bastante estable en torno a los $400. Entonces, nada, agarré, vendí los BTC que me quedaban en $400, que ya era un por 10 de los 40 que había vendido anteriormente. Y bueno, y ese bull run que empezó en 2015 fue el que en 2017 llegó a 19.000. 17, 17.000, 19.000. Te hago una Pero bueno, pregunta, y cuando vendiste, cuando compraste el primer auto, eh, ¿le ofreciste los Bitcoin al vendedor o directamente ni siquiera se nada, los ofreciste? yo iba en la facultad, me acuerdo en 2012, 2013, empezaron a aparecer ya las primeras wallets de celular con QR, que era algo increíble en esa época. Hoy en día QR usan todo el mundo, en ese momento nadie sabía lo que era. Y yo quería usarla y no tenía con quién hacer transferencias, porque nadie lo usaba. Y yo iba en la facultad, a mis amigos les decía, tomá, te regalo Bitcoin, bajaste esta billetera, y nadie los quería, ¿no? Eh, no me entendían, era como que, no sé, hablabas en chino y te decían, no, primero que no, algunos ni sabían usar el Android. Me acuerdo de un amigo que no cazaba una, no sabía usar el Store, o sea, imagínate eso, y yo le estaba diciendo, bajate una app con el QR, nadie tenía nada, me cansé de ofrecer el Bitcoin, nadie los quiso. Un solo amigo me lo aceptó, se bajó la wallet y le regalé medio Bitcoin, me acuerdo. Eh, Después lo perdió, la mitad la perdió, pero la otra mitad porque la separó en dos y las escondió y perdió una. Nunca más la encontró. Y, y después muchos de mis amigos que en su momento no me dieron bola, hoy en día sí son bitcoiners y cada vez que hablamos se quieren matar porque yo les decía, tomá, te doy, no sé, 3 bitcoins. No, no quiero, ¿viste? No tenía costo aparte para ellos, era, tomá, lo tengo acá y listo. Eh, Después yo frecuentaba mucho Antidomingo, que era un restaurante donde sí vos podías pagar con BTC. Me acuerdo cada vez que iba me gastaba 3 Bitcoin en pizza y cerveza. Eh, y ahí estaba el primer cajero Bitcoin en Argentina, que vos ponías pesos y te daba BTC. Y mi cumpleaños siempre lo hacía ahí en Antidomingo y a mis amigos les decía, tomá, te regalo Bitcoin. No, no quiero, no quiero. A uno le regalé, me acuerdo, no sé cuánto eran, 100 pesos. Y te imprimía un QR con un tiquecito y él tenía la llave privada lo podías usar ahí. Y pasaron los años,
precio subió un montón y le hablo, che, mirá, ¿tenés esto todavía? Me dice, no, llegué a mi casa y lo tiré el papel. Digo, la puta madre, al pedo uno se... Por Dios, ese era el restaurante, me parece, Claro, de Dani Dani Alós. Alós. Sí, Claro. era Che, la y cantidad de cómo BTC que me siguió? dejé ahí. Es espectacular, porque aparte, vos lo veías, vos que estuviste en esa época al principio y que la seguiste, fue como ver cómo salió de ese foro donde vos mostrabas que había gente que ponía los mineros en cajones de manzana, cómo las mineras se transformaron en empresas que cotizan en bolsa y hasta dónde llegó Bitcoin. Vos en ese momento, cuando estaba Bitcoin, cuando lo descubriste, cuando empezaste a hacer los cambios, cuando cambiabas para comprarte las placas de video, hasta incluso cuando te compraste el auto, ¿vos veías que podías llegar a ser lo que es hoy? ¿O en qué momento como que te cayó la ficha de lo que verdaderamente era Bitcoin? No, mira, la primera vez creo que escuché escuché a alguien mega bullish, fue, bueno, cuando estaba consiguiendo los pesos para comprarme el auto. Justamente una de las personas con la que me reuní en un barcito fue Diego Saldívar, eh, porque, no sé, ahí en el foro puse, che, necesito vender estos BTC, y él me los compraba, o él, sí, creo que me compró una parte, no me acuerdo bien cómo era. Y me quedé hablando y me contó la historia de Rodo en su momento, también porque éramos muy poquitos. Y Claro. me tiró un dato, me dice, no, porque si el 1% de la economía mundial se manejara en Bitcoin, el precio se iría a, hoy en día no me acuerdo el monto que me dijo, pero en ese momento era como algo, "Buah, esto es, pero nunca va a ser, lo veías tan lejano". Y creo que ese precio era, no sé, $10.000 o 100, no sé, pero era un valor que vos decís, mirá cuando esté eso. Y hoy en día ya lo pasamos ese valor. Y, Claro. y ese fue como el valor más bullish que había escuchado en la vida. Eh, pero que era como una anécdota. Después, sí, con el tiempo y en Facebook empecé a leerlo bueno, a Franco Amati, que él sí era como más, él al ser libertario le veía como otro lado más filosófico. Yo todavía estaba babia, no entendía nada, pero sí me parecía muy interesante lo que él decía. Y, y vi gente también, ahí ya empezó a ahorrar en BTC como diciendo que a largo plazo iba a subir mucho de precio. Me acuerdo de una persona que justo tuvo un problema ahí en el foro de BTC, de Facebook, y jodió con una venta que no sé, que le compró, después le dijo que no. Estuvieron como 4 días ahí peleando en Facebook, y después el tipo pone, bueno, ya tengo mi Bitcoin y mi Bitcoin va a valer $1.000.000 y ahora ya tengo la jubilación y todo. Y yo lo miraba y digo, flaco, valía, no sé, $20. Estuviste jodiendo 4 días por estos $20 y ahora salís a decir que va a valer $1.000.000. Eso es lo que yo pensaba. Y hoy lo pienso y digo, mirá, si el chabón este fue su único Bitcoin y no compró nunca más, igual hizo un super negocio, por más que jodió 4 días ahí en el foro a todos los, los que estaban dando vuelta. Eh, pero es tan exponencial el crecimiento que uno no, es muy difícil razonarlo. Es como que hoy hablemos, no sé, de precios de $100 millones. No te entra en la cabeza. Yo creo que hoy nadie duda de que Bitcoin tarde o temprano va a llegar a 1 millón, a 10 millones, a 100 millones. Obviamente no sabemos cuándo, pero tarde o temprano va a llegar a esos valores. Pero en aquella época que te dijeran con el Bitcoin, como me contabas de Diego, que lo tuvimos hace unos días en el podcast, que te dijera esto va a valer $10.000 cuando estaba a 40, creo que era muy loco, pero en esa época vos, por ejemplo, tenés dos personas, una es, bueno, que en paz descanse, Halfini, que lo dijo, que hizo esa cuenta de que Bitcoin va a valer en algún momento $10 millones porque la economía del mundo, porque todas estas cosas. Claro. Y bueno, el otro es Más Kaiser que hacía lo mismo que hacías vos,
Max Kaiser Sí, cuenta la pero Max historia que, Kaiser en su momento, si bien era una de las primeras personas en los medios que veíamos, me acuerdo yo y los chicos del foro, veíamos su programa siempre de Max Kaiser porque hablaba cada tanto de Argentina y cada tanto de Bitcoin y era como, wow, mira, en los medios están hablando de Bitcoin. Y era Max Kaiser que no lo veía nadie, era claro, un submundo en Internet, hoy en día por ahí, claro, bueno, ahora ya no tanto, pero en ese momento no tenía casi relevancia. Y hablaba cosas de, era super bullish, Max Kaiser en ese momento, pero después también desbarrancó con su Max Coin y empezó a vender esa pseudo estafa que hizo y ahí le perdí un poco el respeto que le había ganado al claro, principio, ¿no? pero siempre fue una persona extremadamente bullish, que le regalaba, bueno, está la historia que le Es del regala a, 2011, en el 2011 él hablaba de que Bitcoin iba a ser el futuro, no sé qué, y que yo estaba en ese momento mirando y digo, bueno, está... no entendía por qué estaba tan bullish, digamos. sí, sí, obviamente. Yo lo que, a ver, yo creo que el primero que la ve y lo explica coherentemente es Safedin, por un lado, y Sailor. Creo que ellos dos son los primeros que explican de manera correcta y coherente y te dicen, esto es Bitcoin, y ahí es donde, a muchos Claro, nos cayó tal la cual. ficha. Ahí te pegan el cachetazo y te despertás. Yo me acuerdo que a mí me cae la ficha porque Diego, mi socio, mi amigo, el otro Libertarian, que estaba el día de la comida que nos De conocimos Bitcoin ahí Night. con Max, éramos los dos locos que de Hong Kong. Él estaba mirando Sailor y ahí es como que con él fue que conocimos Bitcoin. Después, viviendo en Tailandia, tenemos otra etapa de Bitcoin, pero nosotros lo veíamos más como el tema de trading, de shitcoinear y todas esas porquerías. Anduvimos en todas las shitcoin habidos y por haber. Pero cuando viene Sailor y lo explica, ahí es como que te cae la ficha. Cuando hace la Claro. explicación con la energía, cuando explica el famoso gráfico de toda la riqueza del mundo y decís, si estos 300 trillones que es el mercado de bonos, si eso va a parar a Bitcoin, que para eso es Bitcoin, eh, al precio que puede ir. Y cuando vos, después de haber comprado y vendido, cuando te compraste el segundo auto, ¿vos seguiste conectado con el ecosistema Bitcoin? Sí, digamos que nunca tuve un parate. Desde que entré por primera vez, siempre estuve metido en minería o justamente yo era admin del foro de Bitcoin Argentina en Facebook, así que estaba todos los días directamente porque había que moderar. Y fui admin creo que hasta el 2017, que ahí ya no... eh, ahí estaba como medio que hubo como una nueva ola de gente nueva que entraba y preguntaba ya cosas muy básicas y ya me empezó a aburrir porque al principio ese foro, ese grupo había mucha información importante eh, y información nueva. Y después como que todos empezaron a preguntar lo mismo de, che, ¿qué es una billetera? ¿Cómo hago una transacción? Y ya a mí que por todo eso ya lo tenía de hace 5 años usando, no me empezó a interesar. Entonces empecé a dejarle de dar bola a ese grupo. Lo mismo Facebook empezó a caer, lo mismo en popularidad por la misma muerte de la red social. Y ya ahí me alejé un poco del grupo de Facebook Argentina. Sí, cuando por ahí Franco posteaba algo, alguno conocido posteaba alguna, estaba bueno, justo lo de Bitcoin Cash, todo ese quilombo que hubo en 2017, todos esos temas los seguía, pero después el resto de lo que ponía la gente ya no los miraba más. Y en el foro de las placas de video, cuando pasaron todo a ASIC, la gente también ya ese foro murió porque eh, ya no se podía minar, los ASIC eran muy caros, era muy específico. La gente empezó a minar altcoins, yo ahí ya no estuve. Sí volví a minar altcoins en 2021, pero bueno, era porque justo Alberto había sacado, creo, 18 cuotas, 32 cuotas, no sé cuántas cuotas había, inflación hipergalopante, toda la emisión del 2020, digo, lo que saque ahora en cuotas es regalado, así que agarré, saqué 40 millones de tarjetas de crédito, las reventé todas con placas de video y salieron prácticamente gratis, porque después las saqué creo en 18 cuotas y la inflación ya
ya se empezó a descontrolar. Cualquier cosa que vos mines en ese momento, encima la luz era muy barata, pero lo vi más por un negocio que por otra cosa. Después sí me compré varios ASICs, C19J Pro, eh, y lo estuve mirando hasta el año pasado, hasta que aumentó muchísimo la luz. El costo me subió de 1 o 2 centavos de dólar el kilowatt hora a 15 y no, se volvió totalmente inviable. Hoy en día tengo dos S21 Hydro en un hosting que no dan mucho, la verdad. Y todos los S19 y las placas de video las tengo apagadas. Estoy a la espera, no sé, que aparezca algún hosting o algo que me permita ponerlos de vuelta en funcionamiento, pero hoy en día está todo apagado. Sí, tenía un ASIC en mi casa, todo insonorizado, como calefacción era la gloria, pero bueno, llega el verano y lo apagas. Claro, o sea que estabas usando un minero como calefacción en tu casa. No, era hermoso, la verdad, el calor que dan, o para secar la ropa, porque yo tenía todo como un mueble insonorizante que tiraba el calor para afuera. Pero en invierno, listo, cerrabas la ventana, lo dabas vuelta y te calentaba toda la casa directamente y era solo un equipo. Y si tenía que sacar la ropa, lo apuntaba al tender y sabía que en 2 horas ya la ropa estaba seca. Aparte no hacía ruido porque estaba muy bien insonorizado y la verdad es un golazo eso. Pero bueno, es un volumen grande y en verano no sabes qué hacer. ¿Y qué más compraste con Bitcoin, además de los autos? Uy, me acuerdo, compré el Battlefield 2 creo que era, o el Bad Company 2 o el que siguió ahí, año 2014 creo que era. Lo pagué 16 Bitcoin, era una preventa. Eh, Me acuerdo, era en pleno bear market de 2012, ya Bitcoin valía nada, creo que estaba 2 3 dólares y me quedaban esos 16 Bitcoin y no sabía qué hacer, si comprar esos Bitcoin o no, ese juego no. Me acuerdo si lo compré. Está bien, lo jugué. Encima era una versión preventa rusa, media pirata, que no sabe de dónde salió. Andaba todo mal, ¿no? Desastre. Pero bueno, en ese lo pagué 16 BTC. Todos los fines de semana que iba a comer antidomingo me gastaba 3 BTC por día tranqui. Y eso que era, no sé, 2 cervezas y una pizza. Bueno, eran 3 Bitcoin, 2,5. Y después ya valían 0,2 BTC, que era, mirá qué barato. Y después sí, me aproveché, me pagué. Lo que sí vendí bien, digamos que no me arrepiento, me anoté en cursos de inglés, que yo en ese momento no sabía nada, lo pagaba con BTC, o sea, iba vendiendo los BTC que minaba. Digo, bueno, esto es una herramienta, lo sigo pagando bien. Me compré después ropa, cosas que si no, no me podría haber comprado. Y, y eso es hasta que empezó el mundo DeFi. Desde 2021 más o menos, ya no necesité vender nunca más ningún Satoshi porque vos podés sacar préstamo poniendo BTC de colateral, te compras lo que querés y después lo repagás o lo dejas ahí eh, pendiente la deuda. Y después ahí me compré otro auto, ya sin vender ni un Satoshi, 2 clics, préstamo, toma, acá están los USDT, ya está. Eh, y, y eso es una herramienta, para mí es espectacular. Uso mucho Rootstock. Probé después haciendo como alguna prueba AVE. Está bueno, pero viste, dependés mucho de las altcoins y que los BTC queden como en un wrap de otra red o en un tercero y no me terminan de convencer. Eh, si bien, por ejemplo, los préstamos en Sovereign, Tropicus tienen sus riesgos, dentro de todo me parece que van muy bien. Para el Bitcoiner es algo fantástico. Por eso mucha gente por ahí cuando uno está en los foros más Bitcoin Maxi que putean al ecosistema DeFi, para mí no la están viendo. No, Porque para mí los ultra maximalistas, a ver, igual lo que digo, el ecosistema Bitcoin es
espectacular, porque vas conociendo gente de que todos tenemos diferentes visiones y todos estamos en el rabbit hole y tenés desde los pibes que hacen economías circulares y es ultra hippie hasta lo que vino acá a Hong Kong, que estaban los de Metaplanet, ahora por ejemplo van a Mena, en Bitcoin Mena, que bueno, van a hablar las treasuries y todas esas cosas, pero yo creo que hay mucho, yo respeto, mientras no se metan en shitcoin, respeto a todo el mundo. Y hay una gran discusión con ahora los ETF, las treasuries y el DeFi, el Bitcoin o el BTCFi. Yo creo que primero Bitcoin es permissionless y se puede hacer cualquier cosa con Bitcoin. No, Satoshi no vino a decir, no, Sailor no puede comprar o una empresa listada no puede comprar Bitcoin. Como es, o por ejemplo, no podés usar Bitcoin como colateral de un préstamo. Eso no está en el white paper. Entonces, yo creo que todas estas cosas lo hacen poner a Bitcoin más mainstream y más accesible. Y como decís vos, si vos le podés explicar a una persona que puede ahorrar en Bitcoin y no vender los Bitcoin para tener plata, claro, eso es un golazo, es un incentivo espectacular. Sí, igual para mí la gente le cae la ficha de eso cuando los venden y después se arrepienten. Hasta entonces no lo van a sufrir, no lo van a sentir. Yo por lo menos todo lo que vi de amigos míos, la ficha les terminó cayendo cuando subió mucho Bitcoin, dijo, listo, los vendieron, vino el próximo bullrun y ahí todos le cayó la ficha de, che, ¿por qué los vendí? No los tendría que haber visto. Hasta ese momento yo creo que nadie lo termina de entender realmente. Entonces, para mí está bien, o sea, lo de explicar toda la teoría, los fundamentos por ahí hasta filosóficos o políticos, pero la gente para mí tiene que experimentar eso. No hay forma, por lo menos en todas las personas que yo conocí, de que es como cuando uno, también yo no tengo hijos, ¿no? Pero dicen que vos a tu hijo le podés enseñar todo lo que vos quieras, pero hasta que él no lo experimente, no lo va a terminar de entender. Para mí Bitcoin es lo mismo. Y también hoy en día tenés muchas más herramientas, mucho más amigables. Por ejemplo, todas los que son también a través de un tercero, como Binance o Velo o Lemon, es una barrera de entrada mucho más amigable para el usuario. Si bien yo siempre recomiendo no comprar en cosas que tengan KIC, pero para un recién llegado está bueno. Entonces, para mí no es algo malo. Para mí tiene que convivir todo y después uno, si bien va aumentando las capas o los niveles que uno esté, va pasando a más autocustodia, resguardarse mejor, ¿no? Respeta más su privacidad. Yo creo que eso es un camino que todos van transitando y algunos se van quedando en etapas más preliminares y otros más avanzadas. Depende también los gustos, por ahí el conocimiento que uno tiene o por ahí lo mismo lo que a uno le interesa, porque por ahí hay mucha gente por ahí más libertaria que todo lo que es privacidad tiene un valor mucho más preponderante que por ahí otro que dice, no, el Estado me va a cuidar, entonces se queda en Binance, no sé, algo... No, sí, yo creo que coincido con vos en un par de cosas. La primera es en eso que decís, uno aprende, el ser humano en todo, uno aprende cuando las cosas le duelen. Si no te duelen, no aprendés. En todo orden de la vida, ¿no? Porque vos, por ejemplo, ves gente que, no sé, le agarró un infarto y dejó de fumar. Porque le dejó, o sea, fumó toda la vida y todos le decían, deja de fumar, sabe que fumar le hace mal y hasta que no le dio un infarto le tuvieron que poner un par de stent, le pasó a varios padres de amigos míos que hasta que no le clavaron un par de stent no dejaron el pucho. Y acá pasa lo mismo. Y después la otra que vos decís, la de los exchanges, me parece muy bueno porque... Yo, por ejemplo, el otro día cuando fuimos al evento al Bitcoin Night, llevé a 2 amigos y ese día uno de mis amigos había comprado Bitcoin, obviamente en Binance.
Claro, Y el flaco me vino y me dijo, che, no entiendo nada, quiero comprar Bitcoin, yo no entiendo nada, porque te miro los videos, todo, sé que tengo que comprar claro. Bitcoin, sé que tengo que ahorrar en Bitcoin, pero no entiendo cómo arrancar, ni cómo arrancar. Y bueno, le expliqué, Binance, pasate pesos, comprá, le expliqué que eso no eran Bitcoin, pero que bueno, siguiera poniendo en Binance y en algún momento lo va a mandar a una wallet y por sobre todas las cosas que estudie. Y eso es una de las cosas importantes, ¿no? Hoy creo que tenemos un montón de contenido que no sé si es bueno que haya tanto o malo, Claro, yo lo pero que veo es comparado con que, aquella época que era un temita. ponele, yo me centro en alguien nuevo que quiere arrancar hoy en día y hay tanta información y tanta información mala mezclada con información buena dando vuelta que es muy difícil para alguien que no entiende nada entender qué es lo útil y qué no de lo que está dando vuelta. Hay mucho vendehumo, mucho Ponzi Bro y muchos influencers pagados por alguna shitcoin para promocionar su moneda. Entonces, y después tenés los Bitcoin Maxi que te tiran por ahí un poco más de razonabilidad, pero es un ruido más entre todo el ruido. Entonces, yo que viví por ahí toda la transición desde, che, no hay wallet de celular, mira qué bueno, está mejor, mira, apareció Litecoin, que en su momento cuando empezaron a aparecer las primeras altcoins, uno decía, va a aparecer una que va a suplantar a Bitcoin y va a ser mejor. Era lo que se pensaba en ese momento. Después uno va entendiendo cómo son las cosas. eh, pero para alguien que arranca nuevo de cero es pero muy difícil. Yo, por lo menos uno que ya sabe todas las cosas que están dando vuelta, eh, no sé, uno tiene que estar aprendiendo todo el tiempo. Yo hace 2 años no sabía, bueno, sí, 2 años sí, pero eh, cuando querés empezar a usar todo lo que es Web3, DeFi, es un quilombo. Las wallets no andan nunca, las wallets se rompen, dejan de tener soporte. No, justo tu red tiene otros derivation path. No es nada amigable. Yo creo que eso es algo muy difícil para la gente nueva. Justo ahora yo me estoy también armando como algo más formal eh, de dar como por ahí el servicio de ayudar un poco a la gente. Más que nada porque hoy en día lo hago con la gente que me conoce, pero por ahí si alguien busca, no sé, en internet, no tiene forma de llegar a mí, por ejemplo. Eh, y si bien la ONG Bitcoin está buenísimo porque uno se acerca y sabes, aprendes todo sobre Bitcoin, por ahí la gente también quiere saber de otras cosas y por ahí no tanto de la parte técnica. Entonces es como que eh, yo la veo muy difícil. Sí, por ahí el que tiene ganas de aprender y se centra en uno de los tantos temas que hay dando vuelta alrededor de Bitcoin, información tenés en internet, pero es increíble la cantidad. Y lo bueno es que uno define dónde deja de investigar. Por ahí te empezás a meter en la parte técnica y eso es lo tuyo y te metes a full. Por ahí a otro le sirve más la parte económica o por ahí la parte de los préstamos o no sé, la parte del trading. Tiene lo que a uno le guste, ¿no? Eso está buenísimo. Sí, yo creo O que por lo ahí la que parte falta, política, todo lo que es la parte libertades. política, obviamente. Yo creo que lo que quizás falta es, hay una lack, no me sale la palabra en español, pero hay una falta de contenido para llevar a la persona a la puerta del rabbit hole. Que eso está, hay la gente que es extremadamente legit, la gente que es muy legit y son bitcoiners, hacen un tipo de contenido que es para Para bitcoiners, Bitcoin, para claro. nosotros. Y Falta entonces la esta transición gente por ahí en nueva el medio. es, a Es ver, como yo que el pongo rabbit hole siempre, está en medio de una pradera, lleno en un bosque, y hasta el que vos no caes, no caes, pero no tenés nada que te diga, che, mirá que es ahí, ¿eh? claro, y hay muchos rabbit hole que también son shit holes, ¿entendés? Pero vos, por ejemplo, ves a Luna. Luna es una cosa espectacular lo que hace. Es una cosa espectacular desde lo estético, desde cómo lo narra, desde el contenido, desde la rigurosidad académica que pone. Pero para una persona nueva y que quizá no le interesa tanto el maximalismo, es muy difícil Luna de entenderlo. Lunaticoin, decís vos. Lunaticoin, No, pensé Lunaticoin. Luna, Terra Luna.
No, Lunatic Coin. Yo pongo el Claro. ejemplo de Lunatic Coin que es porque es algo, Sí, lo que hace él es una cosa espectacular, pero si yo lo veo desde un punto de vista que nunca, no sé dónde está el rabbit hole, es complicado. bueno, yo a mi viejo Pero le por ejemplo, recomendé y un lo par que de pará, podcasts de... Sí. sí, No, y a mi lo viejo que le veo recomendé yo, un par de podcasts de Luna, pero fueron particulares. Le digo, che, escuchate claro, este que es bastante básico, escuchate este claro. otro. Después en una me dice, no, porque me seguí escuchando, pero no entiendo nada. Y yo, no, pasa que, ¿cuál escuchaste? No sé, me tiró un tema, no sé, de música con multifirma. Le digo, no, te fuiste. Son espectaculares, pero es muy complejo. ¿Y qué pasa? El newbie, en el mundo este que tenemos nosotros, ¿a dónde termina cayendo? En los que hacen trading. En los que te hablan de Bitcoin, pero te hablan de Bitcoin y te explican trading y después te quieren vender un curso de trading o alguna de esas porquerías Son y todos terminan traders perdiendo guita. buenísimos, pero que sobreviven vendiendo cursos de trading y no haciendo trading. Exacto, exacto. Y después vos te metés, terminás perdiendo plata y le echás la culpa a Bitcoin, ¿no es cierto? Y Bitcoin es una estafa. Pero bueno, creo que está muy O bueno terminás el cayendo en rol. las estafas que usan el nombre de Bitcoin que nada que ver, como Bitcoin Vault o las otras que son toda estafa piramidal y a la gente que no sabe le dicen, sí, mira, acá tenés tu Bitcoin. Y nada que ver, no era un Bitcoin lo que le estaban vendiendo. Y la gente después por ahí huye espantada y por ahí muy poco porcentaje toma, o sea, se hace responsable de su decisión y dice, no, bueno, fui un boludo, caí en esta estafa, a ver, sigo investigando para que no me pase de vuelta. Yo creo que son los menos, la mayoría de la gente huye espantada a los que entraron mal, por así decirlo, a través de alguna estafa o alguna altcoin que resultó ser un pump and dump, o no sé, Sí, a full. entraron y les recomendaron comprar, no sé, Doge, no sé, y pensaban que Doge era lo mismo que BTC. Bueno, es que ahí está el problema. Yo creo que el problema de la gente es eso, que a la ignorancia, y no digo ignorancia como algo despectivo, porque todos somos ignorantes y todos en algo, y todos hemos sido ignorantes en Bitcoin en algún momento de nuestras vidas. La ignorancia te lleva a decir, bueno, a ver, Bitcoin hoy está a 90.000 o 100, no está a 90.000. Yo no puedo comprar un Bitcoin a 90.000. Entonces, está esta moneda que me la promociona este influencer, que tiene un sapo y que con $1 me compro 1.000.000 y hacen la matemática. Bueno, perfecto. Entonces, cuando esta moneda esté 90.000, yo voy a ser multimillonario. Y ahí no entienden, y ahí es donde terminan cayendo en las estafas. Por eso me parece bárbaro la tarea bueno, que esto también lo decía Luna, ¿no? Que creo que yo le preguntaba a él, ¿cómo hacemos ante el canto de sirena? Porque vos estabas en la BitConf y tenías nosotros grabando con la DJI Osmo adentro de la Bitcoineta y pasándonos el micrófono entre nosotros, y después tenías Binance con un estudio de televisión adentro de la BitConf y con O jueguitos. peor, a la semana siguiente, que estuvo la Dot Connect, yo fui también, estuve varios días, eh, y no puedes competir con la cantidad de publicidad que Exacto. tiene cada empresa, digamos, que cada altcoin o cada proyecto le mete una cantidad de plata al espectáculo que la gente nueva termina cayendo en esas cosas. Exacto, exacto. Entonces, pero como lo que decía Luna, y era muy bien, era que nosotros no debemos, nosotros tenemos que seguir el camino, tenemos que seguir explicando y no tenemos que forzar, porque a veces el Maxi lo que quiere es, nada, forzar y decir que esto, que el otro, que Bitcoin. Uno tiene que dar su mensaje y tiene que decir, bueno, yo estoy acá. El que me quiere escuchar, que me escuche, y el que no, me escuchará en otro momento, y el Está el que dicho que no, dice que el estudiante encuentra a su maestro cuando está preparado. no, y Así después está como, el dicho que, así sí, como por ejemplo, mis amigos que yo les hablaba de Bitcoin y durante años y nunca me dieron bola, hasta que en un momento les cayó la ficha y ahí sí se dieron vuelta, me empezaron a preguntar y empezaron a entender todo lo que era lo mismo que yo ya venía hablando de antes, pero ellos tuvieron que tener como un paso previo de, no sé, putear más a Cristina, que les empezó a picar por ahí alguna idea más liberal, y cuando obvio.
había otros, por ejemplo, que también que no me daban bola y yo los veía en Facebook que puteaban los impuestos, no, que esto, la corrupción, el impuesto, no sé qué, y yo veía una leve llamita ahí de esperanza y les hablé y le digo, Claro, che, te sumo a un grupo de unos amigos que por lo que estoy viendo por ahí te interesa. Los sumé a un grupo de WhatsApp y hablando, arrancando por el lado político, le empecé a como mostrar las bondades de Bitcoin y hoy es súper Bitcoiner esa persona y arrancó solamente porque puteaba, no sé, algo que había pasado en ese momento de los impuestos, no me acuerdo qué era, pero era la llama que le faltaba a esa persona para poder dar el primer paso. Una vez que lo dio, eso. ya Bueno, siguió. eso, bueno, pasó en la BitConf, la verdad que la dejamos pasar porque nos llevaron puestos los de Bitcoin Cash. Habían organizado en el stand de la cripta un podcast con los herederos de Alberdi, y estaba yo, había venido Yashi Morales, Yo estaba me lo perdí, BTC estaba Andrés. en otro escenario justo. Menos mal que te lo perdiste, porque terminaron viniendo estos payasos de Bitcoin Cash y terminaron mandando la charla a cualquier lado. Y Claro, yo estaba re caliente porque digo, tenemos una audiencia que es libertaria. Porque yo creo que a un cuca es muy difícil hacerle entender Bitcoin. Si no entienden, ellos para los cucas emitir plata no genera inflación, entonces menos que menos le vas a... que la culpa de la inflación la tiene Galperín, entonces menos que menos le creo vas que a te hacer perdí, entender te Bitcoin. congelaste. ¿Me perdiste? Hola, hola, hola. Ahí te escucho bien, pero ahí está, ahí está. Ahí está, porque capaz que, bueno, no, pero yo seguí hablando. Después va a estar bien. Yo te decía, a un cuca es imposible hacerle entender Bitcoin porque ellos piensan que la inflación la culpa la tiene Galperín y no el Banco Central que emite plata. Entonces es imposible. Caso perdido. Pero yo estábamos con los pibes de los herederos de Alberdi, que tienen una Claro. audiencia de medio palo. Y yo quería explicar por qué tenían que usar Bitcoin, por qué Bitcoin es una herramienta libertaria, y terminaron desviando la charla a cualquier lado. Se metieron estos pibes Bitcoin Cash y empezaron con su terraplanismo de que si el minería y que no sé qué, que en el 2040, que no sé qué, y ese es el tema. Entonces, pero por otro lado yo creo que pasa eso, que nosotros no sé yo creo que tenemos que mandar señales. Tenemos que mandar Claro, señales, como manda la el caja Bitcoin, negra ¿no? cuando se cae un avión. Claro. Y alguien va a venir. Y si viene, perfecto. Si no viene, vendrá en su momento. Y si no viene nunca, como decimos los tóxicos, have fun staying poor. Lo importante, yo Pero, creo que cuando alguien sí por ahí escucha o ve el faro que vos decís, cuando se acerca, tratar de abordarlo de una forma por ahí que entienda y que no se vuelva loco y diga, no, esto es un quilombo y se vaya. Me acuerdo en algunos spaces de Twitter en su momento, creo que era en la pandemia o algo así, que armaban spaces para gente nueva que quería aprender de Bitcoin o de cripto en general. Y me acuerdo una persona que decía, no, yo cuando alguien me pregunta sobre Bitcoin, lo primero que le tengo que explicar qué es la entropía. Y yo pensaba, no, le está cerrando en todo, porque vos le tenés que explicar para qué le puede servir primero, qué beneficios les da. Y después, después de 5 clases, 5 charlas, cuando el otro pregunta, che, ¿cómo funciona esto? Ahí empezás un poco claro. a desmenuzar. Porque si ya arrancás por un tema técnico, ponele a nosotros, a mí, no me interesa cómo funciona Internet. Me interesa usarlo y que me sirva. Si le empezás a explicar del día uno, no, que el TCP/IP, eh, entonces yo también a veces cuando lo explico yo me vuelvo muy técnico y trato de no pasar esa... Yo lo tomo como ejemplo a mi viejo, que si bien él entiende ya bastante, pero a veces yo le tiro algunas palabras y queda ahí dando vuelta y eso que él entiende, ¿viste? No es que... Entonces digo, no, bueno, tratar de bajarlo un poco a la persona común que no entiende nada. Eso yo Sí, creo que es muy difícil. Como es tan abarcativo, uno a veces se pierde y le cuesta es bajarlo que a tierra. Es que yo creo que uno enseña lo que más sabe y lo que más le interesa. Entonces, si a vos estás muy interesado o estás en el momento del rabbit hole de la autocustodia y de la privacidad, del CoinJoin y de todas esas Claro, cosas, pero claro, eso a un newbie no le interesa. Cito un ejemplo de Luna porque no es para criticar, sino
todo lo contrario, porque tiene hay un podcast que es espectacular, que es ¿qué haría yo si empezara de nuevo en Bitcoin? Lo Es tengo pendiente. espectacular. Bueno, Lo mirátelo escuchó mi porque es viejo y me dijo, no espectacular. entendí nada. No, bueno, exacto, ahí está, ahí está. ¿Por qué? A ver, como podcast es una cosa espectacular y como Bitcoiner, escúchalo. Claro. Si te lo puedes escuchar hoy, andá y escuchalo Sí, porque sí, es lo tengo pendiente. espectacular. Aparte, la forma que tiene Luna de narrar es una cosa, la pausa, como habla, es una cosa de loco. Pero ¿qué pasa? El pibe empieza, sí, si hoy empezara Bitcoin, primero me tengo que bajar una VPN. Claro, me dijo Después así mi me viejo. toca, después me tengo que hacer una dirección en Proton porque esa no me la pueden trazar. Después me tengo que comprar un SIM paralelo. Después me tengo que hacer un Twitter diferente. Imagínate una persona, mi amigo, Claro. que no sabía cómo entrar si escucha eso. No va. Entonces, yo creo que es como decís vos. Yo creo que lo primero que hay que hacer a la gente es explicarle el problema. Explicarle el problema. Y el problema se lo explicás con ejemplo de todos los días. ¿Por qué hoy no te podés comprar una casa? ¿Por qué las cosas aumentan todo el día? ¿Por qué trabajás cada vez más? Que voy a hacer un videito para el domingo usando a un Cuca, usando a Tenenbaum, que hoy sé que estaba con un zurdo español diciendo, mi abuelo era cerrajero y tuvo casa propia, mi papá era universitario y tenía casa propia. Hoy tenés pibes que son máster y no pueden acceder a una casa propia. Y bueno, y la conclusión de ello es la culpa de los ricos y los multimillonarios y demás, y no es que la emisión de dinero llevó a que obviamente los millonarios inviertan en real estate o los no tan millonarios compren una casita porque es la única forma de mantener tu ahorro que se te diluye. Pero bueno, básicamente yo creo que va por ese lado. Así que bueno, Luis o Laszlo, como te quieran llamar, vamos ya a hacerte las últimas dos preguntas del episodio, que es la que le hago a todos. La primera es, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? ¿Y qué comparación haces de cómo lo veías allá por el 2011 y 2012? Es buena. Hoy lo veo como si fuera yo Hoy soy totalmente una persona diferente. Eh, en ese momento lo veía como algo pasajero, algo, uy, qué interesante. Hoy para mí es todo, digamos, es todo lo que uno hace en la vida está reflejado en Bitcoin, ya sea la privacidad, en los valores que uno tiene, de cómo entiende por ahí la política, la independencia de uno, ser soberano, es la importancia de la descentralización, cuestionar todo más que nada. Uno cuando, a mí me pasó por lo menos cuando entras en el rabbit hole de Bitcoin, te empezás a cuestionar todo de, che, ¿qué es el dinero? ¿Por qué imprimen? ¿Quién tiene la llave de la impresora? Eh, Te empezás a cuestionar todo, así como en las juntadas que hacemos, tenés el que se pone a investigar y cuestiona, no, porque las dietas que están como normalizadas están mal y se meten en el rabbit hole del veganismo y otro dice, no, eso está mal y se mete en el rabbit hole del carnívoro, del ser carnívoro, o sea, el bitcoiner en sí se vuelve muy autista, ponele, se centra mucho en algo y se pone a investigar porque es como que es muy no es creativo, es como que tiene que investigar las cosas. Entonces, uno ya de por sí empieza a investigar lo que sea. En Bitcoin te empezás a investigar de cómo funcionan los aspectos económicos, políticos. Entonces, hoy en día, yo de acá lo veo a futuro como ya más tranquilo, diciendo, listo, esto yo ya sé que va por acá, es que la gente tarde o temprano lo va a empezar a usar porque le va a encontrar un sentido de recuerdo de valor. No me mato tratando de convencer a nadie porque ya sé que fueron años de que no tuvo no fue efectivo porque a la gente que no la ve, no le podés decir lo que quieras, no la va a ver. Sí, por ahí centrarse en gente que ya tiene la llama prendida de investigar cosas, por ahí esa gente sí, está bueno acompañarla y ayudarlos para que entiendan bien y sea mucho más fácil entender y no que se encuentren con un muro de cosas que no sepan ni por dónde empezar. En su momento yo pensaba, bueno, sí, tengo que usar
tengo este ahorro en BTC, los uso. Hoy en día ya no, hasta le perdés como el- la necesidad de tener cosas por ahí. Sí, no sé si cosas materiales, cosas por ahí redundantes. Vos decís, bueno, sí, me quiero comprar este último modelo y cuando ya sos más Bitcoiner, como que ya nada te empieza a llamar tanto la atención. Conocí gente multimillonaria que, bueno, si querés tener la última Ferrari, y no le cambian las cosas. O sea, uno cambia eh, la preponderancia de las cosas por ahí materiales, por ahí empieza uno a disfrutar más del tiempo con los amigos, o por ahí se pone más en luchador de la libertad. Es como que el consumismo terminan alejándose de la vida de uno. Por ahí cuando yo tenía 12 años, 22 años, estaba en Bitcoin, decía, sí, me quiero comprar una mansión, no sé qué. La verdad, no, te cambia la cabeza directamente. Sí, Esa sí, era una de las preguntas. claramente. Y la Sí. otra. eh, La otra, para que te la hago. Claro, no, hoy pensé si que me te. habías dicho. Pará, no. La última la voy a dejar para el final, porque tengo un par más. Si hoy tuvieras los 77 Bitcoin, te podrías comprar una Ferrari y te sobraría una Ferrari, un departamento en Puerto Madero como los Ponzi Bro, pero no lo harías seguramente. A lo sumo, sacaría un préstamo, me iría de vacaciones y fue. O me compraría Exacto. por ahí, sí, un auto por ahí, cambiaría el auto, pero me compraría un usado, alguno que me guste, que va a valer mucho menos que una Ferrari. Y nada, más que nada porque a mí me gustan los autos, entonces como bueno, el guilty pleasure sería tener algún auto, pero que en porcentaje de esos 77 bitcoins sería, no sé, 2%. No es Perfecto. representativo, digamos. ¿Y te acordás el día exacto que compraste el Fiat Uno? No, tengo ahí las fechas, tengo el título. La otra vez había buscado cuál era la fecha, porque cada tanto me sale en Facebook hace 10 años, hace 15 años, está ahí el auto que lo acababa de... eh, pero no la tengo presente la fecha. Porque sería bueno festejar el Fiat Uno Day Sí, la en otra vez con Nico Argentina. Burbón estábamos hablando de eso en la cripta. Es más, había buscado, le dije es la fecha tal, pero después me la olvidé, no la tengo tan presente. Y Eh, estaría bueno que los bitcoiners se compren. Estaría bueno que sea el Fiat Uno Day, que todos los bitcoiners se compren un Fiat Uno, que hoy en Bitcoin es nada, y salir a dar vueltas con el Fiat Uno con cosas de Bitcoin pintadas. Sería espectacular. Porque, a ver, el día de la pizza, yo acá hago pizza en mi casa y se come pizza el claro, 21 el 22 de mayo, ¿entendés? Y bueno, pero vos dijiste, no lo compré con Bitcoin, pero Laszlo tampoco lo compró directamente con Bitcoin. claro, exacto. Lo cambia, le manda los 10.000 a un vago del foro y ese vago del foro paga las Paga con la pizzas y se las tarjeta. manda a Laszlo. Pero bueno, es una historia maravillosa. O sea, Bitcoin, además de ser una herramienta que te cambia, además de ser una herramienta que cambia el mundo, es una historia maravillosa y que espero que algún día alguien haga la película de Satoshi. Que haga la película de Satoshi y que haga la película de Bitcoin y que estudie todo esto y lo haga de la mejor manera. Y hablando de Satoshi, ahora sí, la última pregunta. Si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Primero le agradecería porque para mí fue un genio, o las personas fueron un genio cuando uno ve todas las tecnologías que ya existían y cómo las juntó de una forma perfecta para que funcione. A mí no me entra en la cabeza cómo a alguien se le pudo haber ocurrido eso. Increíble. Pero sí le preguntaría su último tweet que pone, bueno, se los dejo, me voy a trabajar en cosas más interesantes, ver en qué se puso a trabajar, si es que por ahí se puso a trabajar en algo y después terminó muriendo, pero me interesaría saber qué es lo que le llamaba tanto la atención para dejar Bitcoin y seguir en ese otro proyecto. A ver qué soluciones de la humanidad quería solucionar después Satoshi. Eso es lo que más me la dejó picando cuando puso eso. Y también lo hubiera llevado a dar una vuelta en el Fiat Uno. Ya no lo tendría ahora, pero bueno.
Espectacular. Bueno, Luis, loco, te agradezco por la buena onda, te agradezco por tu tiempo. La verdad que fue un placer hablar con vos. Nada, quería hablar porque conocer esta historia de un OG que estuvo tan metido, que compraste el auto y todo eso, la verdad que es maravilloso para mostrar que el objetivo mío acá es mostrar a los bitcoiners que no somos gente ni rara, ni de Wall Street, ni nerds, somos Claro. gente normal. Un poco nerd sí, pero bueno. Pero que un día se cayó en el rabbit hole por H o por B y acá estamos. Descubrimos que es una herramienta para un mundo mejor, que esto no es para hacerse millonario, sino para solucionar el más grande problema de la humanidad, que es el dinero, y como dice por ahí, creo que es la frase de Lawrence Lepard, fix the money, fix the world. Así que bueno, Laszlo, ¿qué algo más que quieras agregar y cómo la gente puede contactarte? Bueno, mi cuenta de Twitter es bastante tóxica. No les recomiendo mucho si me siguen, y si me siguen y les da O risa. si sos cuca, no lo sigas ni a palo. Claro, no, no. Pero bueno, mi cuenta de Facebook es más, de Twitter es más como para pasar el rato y molestar que otra cosa. Pero por otro lado si pueden buscar un nuevo emprendimiento que estoy haciendo, se llama cypherstone.com.ar. Todavía lo estoy armando. Un poco es esto, que la gente pueda, gente que quiera un poco entender o tener alguna guía, bueno, pueden contactarme por ahí. Así que nada, cypherstone.com.ar. Perfecto, perfecto. Bueno, Luis, te agradezco mucho, que tengas un buen día y bueno, nos estamos hablando y espero que de nuevo cuando vaya a Argentina nos encontremos en alguna Bitcoin Night o en la Bitcoin. Seguramente, seguramente. Siempre voy. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, dale un like, suscríbete al canal, seguinos en nuestras redes sociales. No queremos plata, no queremos Bitcoin. De la única manera que nos ayudan es suscribiéndose, dándole like a los episodios, comentando, compartiéndolo con los amigos, porque nos ayudan un montón en la titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartan el episodio con la gente que quieren, compartan este episodio con la gente que odien, porque le tenemos que dar la píldora de naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Stay Humble, Stack Sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.